Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video. En esta ocasión tendremos un tema bastante extenso. Bueno, en realidad son dos temas bastante largos, por así decirlo, pero de mucha gran ayuda, información. Y hoy tocaremos dos temas bastante importantes de nuestro país. El problema número uno de nuestra comunidad, pues, ha sido embarazos a temprana edad. Y otro factor importante que ha traído esto ha sido las infecciones de transmisión sexual. Empecemos con el primer problema. En México se registran alrededor de 500 embarazos entre mujeres de 15 a 19 años. Gran parte de ellas siguen siendo aún todavía niñas, niñas que siguen dando a luz a otras niñas, lo cual es sumamente muy impactante. El caso de esto muchas veces es porque inician sus relaciones sexuales a temprana edad, alrededor de los 13, 15 años como mucho. Se dice también que la mejor edad para empezar una vida sexual activa, por así decirlo, sería de los 19 en adelante, ya que se tiene un mayor control, un mayor conocimiento y también se tiene en mente los pros y los contras de las relaciones sexuales. Eh, en este parámetro, nuestro país es el primer país en embarazos a temprana edad y es muy normal ver a una niña en la calle cargando a su propia hija. Sí, así como lo escuchan. Muchas de las personas realmente no se toman en cuenta porque ha sido un tema que es difícil y muy difícil de hablar hoy en la actualidad con nuestros niños, con nuestros hijos, con quien sea. El tema sobre la sexualidad es un tema muy delicado en estos tiempos, ya que hoy en día hay muchas personas, actores, cantantes o los que llamamos mejor influencers, que nos dan consejos para una vida sexual, pero no todos esos consejos son muy, vaya, como decirlo, muy correctos. En mi caso yo pues tuve conocimiento a través de información sobre la sexualidad cuando yo tenía más o menos 13 años, ¿sí? Mi mamá era una enfermera y trabajaba en un hospital y ella pues nos comentaba que llegaban pacientes, señoritas, o en este caso madres, de 14 a 19 años embarazadas. Normalmente ellas llegaban pues con un simple dolor de estómago, pero cuando entraban a quirófano ya salían con un bebé en brazos. Sí, sí, sí. Y muchas veces suena increíble, pero México es el país número uno en embarazos a temprana edad. A partir de esto se ha hecho varias asociaciones, varias ferias de educación sexual y también se ha llevado un tipo de información hacia las personas que no tienen acceso al conocimiento de la educación sexual. El embarazo a temprana edad ha surgido no solamente en nuestro país, sino ha sido en regiones muy pobres como África, el Congo, y muchas de estas acciones no se toman en cuenta porque la educación es bastante nula o no hay información suficiente sobre el cuidado que se debe tener en las relaciones sexuales. Retomando el tema, hay muchas personas, incluyendo mujeres, que tienen problemas al tener un bebé. Entre ellas puede haber diferencias de tipo social, porque no muchas personas están de acuerdo en que una persona de clase alta pueda tener un hijo de una persona de clase baja, lo cual eso está sumamente pues
mal, porque en ciertas formas eso es clasista y no debe de ser así. La información sobre la educación sexual en México debe de ser bastante amplia, ya que no nos tomamos muy en serio cuando nos ponen un anticonceptivo en la mano, y muchos niños han, han tenido este tipo de pláticas. Cuando llega un trabajador de la salud a una escuela y mencionan la palabra pene o vagina, pues tanto los niños empiezan a reír porque es algo nuevo para ellos. Tal vez no todos tengan la misma idea o son conscientes de que para tener relaciones sexuales se debe utilizar un anticonceptivo, ya que esto puede prevenir también un embarazo. Y fuera del embarazo también hay cosas que se puede prevenir, una infección de transmisión sexual. Entre ellas pues encontramos lo que es el VIH, el sífilis, la gonorrea, eh, las ladillas, que para quien no lo sepa, las ladillas son como un tipo de piojo que está justamente en la zona del vello del pubis. Ante esto se ha tomado también varias conferencias sobre la educación sexual, el tipo de educación que se le debe de dar y quién debe de dárselo, ya que es un tema bastante importante, tanto como los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Tomando el primer punto, es normal encontrar a muchísimas niñas de alrededor de 14, 15, 16 años con un bebé o hasta dos, lo cual ha surgido un gran problema en nuestra comunidad. Hoy en día ya no se toma las prácticas de hablar con nuestros hijos sobre la educación sexual. Se ha tenido problemas e incluso se ve mal en algunas personas, ya que en ciertas religiones muchos dicen que, no sé si estoy en lo correcto, pero muchos dicen que alrededor de los 14 a los 16 ya eres considerado un adulto. Ya seas hombre o mujer, eres considerado un adulto. Por lo que yo tengo entendido, de los 18 en adelante, aquí en México por lo menos, eres considerado ya un adulto. Y eso es algo que realmente sorprende a muchos. Sí, sí, sí. En respecto al ámbito sexual, hoy en día ya ningún joven se protege. A todos no les importa realmente si están bien o está mal utilizar un anticonceptivo. Ese es el problema número uno por el cual México ha tenido alrededor de 500, es lo que pude investigar, 500 embarazos al día o nacimientos al día, que lo cual sería el 98% de la población, que sería serían 13.1 millones de habitantes, las cuales, perdón, están embarazadas y están dando a luz a otras pequeñas personas. Y yo creo que una manera que podemos no erradicar, suena muy mal esa palabra, de la manera en que podamos educar a nuestros jóvenes sería enseñándoles sobre la educación sexual. Sí, sí, sí. Eh, Hoy en día nos cuesta mucho trabajo platicar con nuestros pequeños sobre las relaciones sexuales, los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, sobre los métodos anticonceptivos. Y es algo que está sumamente, pues, en un tema delicado aquí en México. Hoy en día decidimos dejar que nuestros pequeños o nuestros adolescentes se informen por personas que no son ni siquiera capacitadas para tomar este tipo de pláticas con nuestros pequeños. Y bueno, en mi caso yo sugiero que entrando en la secundaria a los que son estudiantes de secundaria, desde el primer año de su ingreso, deben de hablarles sobre esta práctica, ¿sí? Sobre los métodos anticonceptivos, los riesgos, sobre todo los riesgos que hay al tener
un embarazo. La gente pensará, bueno, ya se embarazó, al poco rato tendrá su bebé, pero uno no sabe si esa persona tiene problemas del corazón, de la sangre, si tiene VIH, porque se han dado casos obviamente y he conocido casos en donde varias mamás están infectadas de VIH y sus bebés portan VIH y es algo muy muy triste. Eh, Muchas veces nosotros nos tomamos esto como un simple juego, aunque realmente no debería de ser así. La educación sexual es un tema muy muy importante, delicado sobre todo para aquellas personas que aún no dominan por el todo este tema. Lo que se podría hacer en estos casos es hacer más ferias, ¿sí? Más ferias sobre educación sexual, tal vez informarlos un poco más que existe el condón masculino, el femenino, el DIU, la pastilla anticonceptiva o pastilla del día siguiente, el implante y los parches y en fin, muchos otros métodos anticonceptivos que son no del todo efectivos, pero tienen una función importante y por lo menos tienen conocimiento importante sobre qué hacer en dado caso de que ellos tengan una relación sexual. Ha habido casos en donde los jóvenes pues tienen relaciones sexuales con una, dos o más personas. Esto puede llegar a ser un problema muy grande porque puede generar muchas infecciones de transmisión sexual. Sí, hoy en día está muy popularizado el famoso beso de tres. Muchas veces una persona no sabe a qué se refiere esto. Bueno, con todo el respeto yo me voy a encargar de explicarle este tipo de cosas. Es un grupo de tres personas donde ya estando alcohólicas o drogadas o bajo sustancias nocivas, pues se juntan para un beso pues entre las tres personas, aclarando que obviamente esto puede traer muchas, pero muchas desventajas. No sabemos si una persona haya tenido contacto directo contra alguien que tenga, no sé, gonorrea y haya hecho pues un, ustedes sabrán, y ya contagió realmente a sus compañeros, por así decirlo. Eso ya sería un tema bastante importante y sumamente duro. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta hoy en día es no dejarnos creer lo que la gente nos diga o los influencers que nos hacen saber que la educación sexual es algo de juego, que es algo que no debemos de tomar a la ligera, no, es algo de conciencia. Tenemos que tomar conciencia sobre los actos que vamos a hacer, ya sea tener relaciones sexuales con nuestra pareja, con o sin protección, porque de una u otra forma va a haber un problema muy grande. Si la pareja es, no sé, digamos, de 14 años, obviamente hay un problema muy, muy grande, porque al no tener alguno de los dos conocimientos sobre métodos anticonceptivos, estarían arriesgando su vida. No tanto a un embarazo, sino a una infección de transmisión sexual. Eso es algo sumamente difícil y para muchas personas te van a hacer sentir de la peor manera. El mejor de los casos que podríamos hacer es retomar conciencia sobre lo que vamos a hacer futuramente. Sí, 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 tomando en cuenta obviamente que la educación sexual en México es un tema que no se ha visto ya desde el 2017, o por lo menos a mí no me han pasado esa información desde el 2017. Yo tuve que informarme solo sobre métodos anticonceptivos, sobre las infecciones de transmisión sexual y también sobre los embarazos no deseados o las planificaciones familiares, que es un punto muy importante que se debe de tomar aquí en México. Y yo he tenido compañeros que han tenido a sus bebés, pero cuando te acercas con ellos a platicarlos, muchos de ellos son lo que querían y es lo que quieren realmente. Quieren tener
a sus hijos, quieren tener una familia, pero hay otras personas que realmente no quieren tener un hijo y lamentablemente ya están embarazadas. Ese es un problema muy muy importante aquí en México y en nuestra comunidad, obviamente. Este problema debe de ser tratado por personas expertas, debe de ser platicado a cualquier persona. Ya seas un adulto o un niño, debes de tener información sobre la educación sexual, sobre cualquier cosa, ya sea incluso de los métodos anticonceptivos y también del embarazo. Y hay mucho riesgo en un embarazo a una persona que es de temprana edad. Digamos, a los 15 años puedes tener una dificultad. No soy médico, la verdad, realmente no soy médico. No sé qué tipo de dificultades sea, pero he escuchado casos en donde niñas de 14, 15, 16 han dado a luz y han fallecido. Sí, sí, sí. Lamentablemente es una noticia muy triste, ya que se dice que el 72% de las mujeres embarazadas no logran salir con vida del quirófano o después de dar a luz. Igual es un tema bastante lamentable porque se han recurrido a expertos, se ha recurrido a otras maneras y se han recurrido a diferentes tipos de planificación, pero ninguna de ellas son puestas en práctica. Lamentablemente en mi caso yo he tenido un familiar que a sus 15 años quedó embarazada. Yo personalmente me encargué de hablar con ella, de decirle, ¿sabes qué? Esto es un condón. Y retomando nuevamente lo que les platiqué, ella solamente se rió. Se rió y pensó que eso no servía. Lamentablemente hoy en día ya la educación sexual en México no es un tema de interés. Muchos piensan hoy en día que con tener una buena posición dentro de una familia te va a ayudar a muchas cosas, pero realmente no es cierto eso. Te perjudica más a ti. Y yo he tenido esa conciencia sobre, pienso tener relaciones sexuales, ok, hay que tomar primero las precauciones necesarias. Mis anticonceptivos los tengo, que sean en buen estado. Y si quiero tener alguna familia, pues debo de planificarlo bien con esta persona. Decirle, oye, ¿sabes qué? He estado pensando en esto y me gustaría tener una familia contigo, no sé qué es lo que piensas tú. Y en base a eso se puede tener el registro exacto de quienes desearon tener un bebé y quienes fue realmente un accidente. Y no prefiero meterme en el ámbito y en el tema, y aquí hago comillas, sobre el aborto y sobre todos esos temas, porque realmente yo soy muy ignorante en eso, no quisiera meterme en algún problema y solamente estamos enfocados en dos temas importantes: embarazos a temprana edad, infecciones de transmisión sexual. Tal vez en otro momento pueda platicarles sobre el aborto y beneficios, contras, pros, etcétera. Pero dejando ese tema a un lado, sigamos con la planificación o la forma en la que uno puede cuidarse. Actualmente existen muchos, y sí, más de uno conocemos el condón. Es un anticonceptivo de látex. A quien sea alérgico de látex, pues está hecho de muchos otros materiales para que pues evitar un embarazo y también evitar una infección de transmisión sexual. ¿Sí? También conocemos el DIU, que es un dispositivo intrauterino que es colocado en la vagina.
o más bien también no soy muy mucho sobre ese tema y no me he informado muy bien, pero próximamente lo haré. Es un dispositivo que va dentro de la vagina que no permite el paso de los espermatozoides. Por lo que yo sé que eso puede cambiarse eh, en 1 o 2 años. Hay de diferentes maneras, hay unos que son, creo que de hormonas me parece, no sé si estoy en lo correcto, hay otros que son de metal y hay otros que son de plástico, pero yo siento que esos no son tan efectivos. ¿Sí? También tenemos los, los lubricantes espermicidas, que quien no lo sabe, se coloca una generosa cantidad sobre el pene o sobre el condón o sobre la vagina, y en dado caso de que llegara a haber algún tipo de accidente tanto con el condón, pues nos puede servir mucho, ya que como tiene un agente especial, impide que el esperma llegue al óvulo. También tenemos la pastilla del día siguiente, que este tema es muy importante, ya que incluso he tenido compañeros de la universidad que me han dicho, oye, ¿qué pasa si he tenido relaciones sexuales y se me olvidó tomar la pastilla, ya se me pasó el tiempo? Déjame decirte esto. Si tuviste tus relaciones sexuales durante las próximas, no sé, 72 horas, tienes ese tiempo para buscar una pastilla anticonceptiva y tomarla, ya que me imagino que sea el rango que se tiene para que el espermatozoide llegue al óvulo. 72 horas. Y recuérdenlo bien. En otro caso, también tenemos el implante, que es para las mujeres, obviamente. Es un dispositivo más o menos de este tamañito, o incluso menor, de un grosor considerable, que es introducido en esta parte de aquí del brazo, debajo del músculo, por medio, me parece que de pues un prototipo o una especie de dispositivo en el cual puede entrar completamente el, el implante. ¿Sí? Eh, este implante llega a durar de 2 a 3 años, y hay algunos que son, pues la mayoría son hormonales, pero hay algunos otros que deben de estar cambiándolos, o bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Y hay algunos, sí, hay algunos que tienen una cobertura bastante gruesa del medicamento que impide que el espermatozoide llegue al óvulo, y ese medicamento con el paso del tiempo se va haciendo delgado, 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 hasta que llegue a una capa sumamente fina de plástico, y eso es lo que lo tiene que sacar. Debes de tener mucho cuidado cuando te pongan el implante, porque se han dado casos en donde el implante es todo recto y se rompe. ¿Y sí? No sé si tenga algún un problema con que se llegue a romper, pero es mejor no hacerlo. También contamos con inyecciones que me parece que son efectivas. En mi caso no he tenido la oportunidad de poder hacerlo, pero he escuchado a compañeros, amigos y personas que se han puesto vacunas para pues no tener hijos, y dicen que ha sido bastante efectivas en el caso de no tener hijos, pero aún así eso no hay un riesgo para un embarazo, sino para una infección de transmisión sexual, lo cual no queremos. También pues tenemos el dobleces de las ligas, que es un tema que realmente no estoy muy bien informado, pero al parecer lo que hacen es ligar las trompas de falopio, creo que está bien dicho, falopio, o no sé si está ubicado, porque tenemos dos trompas, y y, y para los hombres sería pues cortar los conductos de semen directamente que van de los testículos.
En lo personal, eh, yo siento que eso es algo muy doloroso, pero efectivo si es que no quieres tener hijos. Ya a la larga, pues tal vez si tú quieres tener, pues adelante y después puedes utilizar cualquier método anticonceptivo. Es a decisión de cualquier persona. Eso se lo dejo a su criterio personal. Y pues realmente un consejo que yo les podría dar como alguien que tiene conocimiento, no mucho, pero sí un conocimiento importante sobre esto del tema de la educación sexual, es que cuídense mucho. Realmente no vale la pena, pues no malgastar su tiempo, ¿verdad? Porque aún así un bebé y traer a alguien a la vida es algo muy, muy hermoso. Pero no hagan eso, ¿sí? Realmente tienen mucho por delante. Hay muchas personas que dicen, vaya, no pude completar mis sueños porque nació mi hija. Y eso suena muy mal, bastante mal. Así que lo mejor que podrían hacer es cuidarse. Si están listos y realmente tienen los recursos para poder tener un bebé, adelante. Es completamente a decisión de cualquier persona. En mi caso, bueno, yo aún no tengo un empleo fijo, no tengo un sueldo fijo, no tengo algo propio, no puedo dejarles algo que he conseguido a través de otra persona. Sí, realmente si uno puede ser responsable durante el acto sexual, creo que puede ser responsable después y de las consecuencias que se puede traer. Es por eso que yo les informo a ustedes que se cuiden mucho, que, que realmente piensen las cosas de lo que uno quiere hacer. Si quieres tener relaciones sexuales con alguien, adelante. Hay muchos millones y distintas formas de cuidarse en una relación sexual. Ya antes mencionado está el condón, las pastillas anticonceptivas, el DIU, los implantes, incluso las mismas operaciones. Y retomando también el tema, infórmense un poquito más a través de lo que es los embarazos, los problemas que esto puede llegar a perjudicar en una persona, porque no sabemos si se tiene el recurso suficiente para que pueda mantener un bebé. Esa es clave importante en la educación sexual. También debemos de tomar en conciencia que debemos de platicar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, incluso siendo adultos, conociendo un poquito más a través del tema de la educación sexual, de las infecciones de transmisión sexual, que hoy en día México está ocupando el lugar número 3 en infecciones de transmisión sexual. El primero me parece que es Estados Unidos, ya que tiene un índice del 92%, que sería el 78.11% de la población, casi 113.11 millones de personas. Y realmente deben de tomar en conciencia sobre la educación sexual. No es un juego el simplemente tener contacto directo con alguien y no cuidarse, porque eso puede perjudicar mucho a una persona. Y bueno, de mi parte eso ha sido todo. Espero que esta información haya sido sumamente útil. Espero también compartirles un poco más acerca de otros métodos anticonceptivos, algo acerca sobre la planificación familiar, incluso sobre el tema anterior retomando del aborto y los pros y los contras que hay en esto. Bueno, cuídense mucho y espero verlos en la siguiente emisión.